bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Vamos a ir a Segunda de Reyes 21. Tomando en cuenta que estamos compartiendo, seguimos compartiendo en este tiempo acerca de los atributos de Dios. Seguimos compartiendo en este tiempo como congregación acerca de esta enseñanza de la doctrina de los atributos de Dios. Qué importante es conocer lo que nuestro Dios es. Y el único lugar donde podemos conocer quién es nuestro Dios, cómo es Él, qué revela la Escritura acerca de su ser y de sus atributos, es acudiendo a la Biblia. Y hoy continuamos revisando las Escrituras para enfrentarnos nuevamente a la exposición de sus palabras. Y el atributo que hoy estamos meditando es la ira de Dios. Ya hemos dicho que a lo largo del tiempo este atributo de Dios ha sido poco hablado, ha sido poco enseñado, pero es parte de la enseñanza del Evangelio, es parte de la doctrina de Dios y tenemos que enseñarla como parte y tenemos que predicarla y mostrarla como la verdad del Evangelio. Amén. ¿Ya están en Primera de Reyes? Amén. Segunda. Están atentos, ¿verdad? Bien. Segunda de Reyes, capítulo 21. Hermano, es muy importante entender que cuando hablamos acerca del atributo de la ira de Dios, la ira de Dios no se muestra en la Biblia porque Él es un Dios obstinado. La ira de Dios no se muestra en las Escrituras porque Él es un ogro, porque Dios sea un ogro o un Dios obstinado. Es importante que entendamos que cuando la Biblia nos enseña de la doctrina de la ira de Dios, del atributo de la ira de Dios, su ira tiene razones valederas de ser. La ira de Dios no se manifiesta en las Escrituras porque Él sea un Dios caprichoso o porque Él sea un Dios iracundo que no posea todo dominio propio y que no posea todo poder y compostura. La ira de Dios se revela en la Biblia como un atributo que tiene razón de ser. Eso es muy importante y eso es lo que diferencia la ira de Dios con la ira del hombre. Porque hay hombres que no conocen a Dios, que ellos andan airados y usted les pregunta, ¿verdad? ¿Pero qué te pasa? ¿Qué tienes? Y muchos de ellos contestan, es que ni yo mismo sé qué cargo.
No sé, cargo una rabia, una cosa, una ira, y no sé ni por qué, porque nadie me ha hecho nada. Y algunos dicen, hoy me levanté como con ganas de pelear. Y el que se me atraviese, bueno, ese es el que va a pagar los platos rotos hoy. Así es la ira del hombre, en maldad y en pecado. Pero la ira de Dios, esto es muy importante que lo entendamos, que la ira de Dios no aparece en la Biblia, o el atributo de la ira de Dios no se describe en la Biblia como si fuera la ira de un hombre creado, que muchas veces la ira de un hombre creado en su naturaleza caída y pecaminosa no tiene ni razón de ser. La ira de muchos hombres muchas veces no tiene ni razón de ser. Proviene del pecado, de la maldad, de lo negro y oscuro que está dentro de su alma y que se manifiesta a través del enojo, a través de la ira, a través de lo que no es de Dios. Pero la ira de Dios, cuando la Biblia la describe, está descrita y tiene razones valederas para ser. Tiene argumentos reales y verdaderos para ser. Ya dijimos que la ira de Dios es recta, es limpia, es pura, es justa, no es torcida como la de la criatura. La ira de Dios es veraz, siempre es santa. ¿Por qué? Porque corresponde a un Dios que es santo. Y la ira de Dios es correspondiente a los atributos de Dios. Este relato que vamos a contemplar en Segunda de Reyes, capítulo 21, lo vamos a leer porque es necesario que acudamos a él para poder comprender el pasaje que vamos a enfrentar hoy, correspondiente a la ira de Dios. Y este relato y otro relato mostrarán que cuando la ira de Dios se revela en las Escrituras es por una razón valedera, real, correcta, justa, santa y noble para ejecutar su furor y su enojo para con los habitantes de la tierra o para con sus adversarios, quienes se hayan constituido en adversarios de Dios, en enemigos de Dios. La ira de Dios. Qué importante es conocer de esto. Hay personas que están sin Dios, ¿verdad? Que no conocen a Dios. Que usted los mira, usted voltea a mirarlos y ya ellos le agarran rabia. Y si tú les preguntas, ¿pero por qué usted me tiene rabia? Y ellos le dicen, no, porque no me gustó como usted me miró. Pero es que yo no te he hecho nada, yo no te he hecho nada, ni te he dicho nada. Y ellos responden, sí, pero la sola mirada, es más, la sola presencia suya, cuando yo lo veo, mire, eso se me revuelve el estómago, nada más basta con verlo. Se me daña el día cuando lo veo. La criatura, el hombre, malvado, sin Dios, manifiesta una ira, un enojo verdaderamente maligno, diabólico, completamente destructor. El enojo y el furor que el hombre sin Dios muestra es para destruir, es para dañar. Unos destruyen con la boca y otros destruyen con la mano. Pero de que destruyen, destruyen. Unos destruyen con comentarios y otros destruyen con golpes. Unos destruyen con ofensas y otros destruyen con empujones. Pero de que destruyen, destruyen. Así es la ira del hombre, pero la ira de Dios no es comparable a esa aberración.
La ira de Dios es santa, justa, recta, tiene razones correctas para sentirla, para tenerla y para esperar el momento en que su cáliz de furor sea derramado y sea enviado a sus adversarios, a sus enemigos, a los desobedientes y rebeldes, aquellos a quienes aún teniendo la oportunidad han decidido darle la espalda a Dios. La ira de Dios tiene razones valederas para hacer. Repito tanto esto porque es importante que nosotros comprendamos que cuando la ira de Dios se manifiesta en la Escritura es por razones verdaderas. Dice Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 1 en adelante. Dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Exiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado, y levantó altares a Baal, este dios pagano, malvado, Baal, uno de los dioses paganos del pasado, que eran venerados y al cual se les rendían cultos atroces, aberrantes, cosas vergonzosas, en los cuales los pueblos antiguos se deleitaban. Dice que Manasés volvió a edificar los altares de los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado. Parte de estos altares eran cultos a Baal. E hizo una imagen de Acera, otra diosa pagana de la antigüedad. Y este rey Manasés, correspondiente a Judá. Israel se había dividido en dos reinos: el reino de Israel y el reino de Judá, norte y sur, el reino del norte y el reino del sur. Bien, entonces dice que él hizo una imagen de Acera, como lo había hecho Acab, rey de Israel, otro de los reyes malvados y perversos que tuvo Israel en aquel tiempo. Y adoró en todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Miren lo que adoraba Manasés. Adoraba el ejército de los cielos, las estrellas, el cosmos, la astrología, que es una ciencia del ocultismo, en pocas palabras, brujería. La astrología es brujería. La astronomía es otra cosa. Es una ciencia legítima que estudia el universo. La astronomía, pero la astrología es brujería. Aunque en este tiempo se ha vuelto muy aceptada, es bastante recibida la astrología, ¿verdad? El horóscopo, los astros, Adriana Kamikaze, Hermes, el iluminado. Aunque yo no le veo mucha luz, ¿verdad? Yo lo que le veo es tiniebla, engaño, ¿verdad? Esa es la astrología. Y Manasés, este rey Manasés, le rendía culto a eso.
a los cielos, ¿verdad? Ahí dice que él rendía culto al ejército de los cielos y aquellas cosas. El versículo 4 dice: asimismo edificó altares en la casa de Jehová. Miren lo interesante de Manasés, ¿verdad? Qué malvado y qué perverso. El rey agarró la casa de Jehová, el templo del Dios vivo, santo y verdadero, y dentro del templo metió altares a dioses paganos, a los demonios, a Baal, a Acera, al ejército del cielo. Dentro del templo, del santuario de Dios, de la casa de Dios, entró la maldad. Manasés fue el protagonista y él, guiado por la iniquidad, por lo inicuo de su corazón, introdujo en la casa de Dios todas estas adoraciones al mal, a los demonios. La casa de Dios servía para rendirle culto y tributo en altares malvados, malignos, demoníacos, a las deidades paganas. Eso era Manasés. Así se condujo Manasés cuando reinó. Y dice: en la casa de Jehová, la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre sobre Jerusalén. Nuestro Dios, el único Dios eterno y verdadero, Él había dicho, lo dijo, lo dice y lo dirá. Él había dicho: yo pondré mi nombre sobre la casa de Israel, sobre Jerusalén. Eso significa: el único nombre que se adorará en mi casa será el mío. Al único nombre al que se debe tributar gloria y honra en mi santuario y en mi casa y en mi templo será a mi nombre, Jehová, el Dios único, verdadero y real. Él dijo: yo pondré mi nombre. Por eso es que en la casa de Dios, hermano, no puede haber otro nombre que no sea el de Jehová, que no sea el de Dios, que no sea el de Cristo, que no sea el del Espíritu de Dios. La deidad obrando en el pueblo de Dios, llevando a cabo el mensaje del Evangelio en las vidas y en los corazones. No puede haber otro nombre, ni de dioses extraños, ni de deidades malignas, ni de modas, ni de hombres, ni de corrientes, ni de pensamientos. El único nombre que debe estar puesto sobre Israel, sobre la casa de Dios, sobre Jerusalén, es el de Jehová. ¿Sabe por qué? Porque es el único nombre que es verdad. Es el único nombre que salva. Es el único nombre que da vida a los muertos. Hombre no salva a hombre. Hombre no da vida al corazón del pecador. Se debe tener mucho cuidado cuando en la casa de Dios, o aparentemente de Dios, en este tiempo, yo veo es el nombre de los hombres. En esa casa, en esos lugares, pareciera que no es Dios el que reina, que no es la Escritura la que dirige, que no es Cristo el que limpia y salva, sino el nombre de los hombres impuesto sobre el nombre de Dios. El único nombre que debe estar puesto sobre el pueblo de Dios y su casa debe ser el del Señor, porque no hay otro que te salve, no hay otro que te levante, no hay otro que te limpie, no hay otro que te anime, no hay otro que te guíe. Los hombres de Dios estamos puestos para cuidar al rebaño de Dios, para dirigirlo, pero no para
colocarnos sobre ellos, no para colocar nuestro nombre sobre el nombre de Dios o sobre la casa de Dios. En la casa de Dios siempre habrá un solo nombre: Jehová, Cristo, el Espíritu de Dios. No debe haber ningún otro nombre que se ponga o se coloque por encima del nombre de Dios, porque ese fue el pecado, la maldad, el desvío, el error en el que Manasés incurrió. Él introdujo otros nombres de deidades paganas, malignas, demoníacas dentro de la casa de Dios, y allí permitió que se le rindiera culto en adoración a esas deidades paganas dentro de la casa de Dios. Al único nombre que dentro de la iglesia de Cristo se le debe rendir culto, tributo, gloria y honra es el nombre de Dios. No puede haber otro. No podemos permitir que otras cosas empiecen a tener gloria. No podemos permitir que a otras cosas se les empiece a rendir culto dentro de la casa de Dios. No se le puede rendir culto a los músicos. No se le puede rendir culto a los que llaman adoradores. No se le puede rendir culto a los que tienen alguna responsabilidad en la iglesia. No se le puede rendir culto a un pastor o a un maestro o a un evangelista. No se le puede rendir culto a los que son poseedores de los dones espirituales en la iglesia. Se le debe amar, respetar. Se debe reconocer el llamado y el ministerio, la vocación de cada cristiano dentro de la iglesia, pero rendirle culto jamás. Y hay lugares en este tiempo donde parece que se reúnen para rendirle culto a la adoración. Es un culto a la adoración. Ellos no se reúnen para adorar a Dios, ellos se reúnen para rendirle culto a la adoración. Porque en esos lugares todo gira en torno de la adoración de los músicos y de los que cantan. Y ellos parecieran ser por encima de todos los demás. Parecen tener privilegios superiores, parecen tener rangos superiores, parecen tener distinciones superiores. Y subliminalmente se le empieza a rendir culto dentro de la casa de Dios a cosas que no son el nombre de Dios. Por eso es que hay que ser muy cuidadoso con todas esas cosas. Posiblemente usted se pueda estar preguntando: pastor, pero no entiendo. ¿Qué tiene que ver todo eso que usted está diciendo con la ira de Dios, con el atributo de la ira de Dios? Bueno, ahorita vamos a entender, pero es necesaria esta reseña para que nos demos cuenta de lo que hoy el Señor nos hablará. Dice, verso 5: y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. En los atrios de la casa de Jehová edificó altares. En los patios de la casa de Jehová, en las puertas de la casa de Jehová, edificó altares. Manasés. Qué buena forma de reinar, según lo que él creía, según lo que él pensó. Y después dice: y pasó a sus hijos por fuego. Ojo, pasó a sus hijos por fuego. Esto tiene dos implicaciones, porque el pueblo se les llamaba o se les conocía como los hijos del rey. Me explico. ¿Quién era rey en Israel? Había un dicho en Israel que el rey era como el padre. Se le consideraba como el padre del pueblo.
Pero cuando aquí dice que pasó a sus hijos por el fuego, se refiere de que a su propio linaje, su propia sangre, sus propios hijos, Manasés los entregaba para que los quemaran en los altares de los dioses paganos, de los demonios, de las deidades inicuas, de la maldad. Y cuando sus hijos le faltaban, entonces le echaba mano de los hijos del pueblo, como rey. Y decía, hoy le toca el tuyo, tráemelo, que se lo voy a ofrecer a mi clon, que era el dios, uno de los dioses a los cuales se le pasaban los hijos, a Moloch, a Baal, a todos estos dioses paganos, se le ofrecían vidas humanas, sacrificios humanos, hermanos. Muchos de estos sacrificios eran presentados delante de esos altares vivos. Algunas veces mataban. Antes de ponerlo en el altar lo mataban. Otras veces los quemaban delante del altar vivos. ¿Usted se imagina los gritos que podía producir un altar de eso con un niño o un infante o un adolescente en ese altar? ¿Usted se imagina la maldad que tiene que haber en el corazón de un hombre para a sus propios hijos escucharlos gritar, ardiendo en el fuego del holocausto de los altares paganos, y complacerse en eso, hermano? Satisfacerse en que se llevara a cabo ese rito, ese sacrificio, ese culto. Y si los hijos de él le faltaban, muy fácil, no ha pasado nada. Vayan al pueblo allá y digan que es orden del rey. Manasés ha dicho que entreguen cualquiera que ustedes vean de buen parecer o de buen porte y que sea propicio para ofrecerlo delante de nuestro Miclón, delante de nuestro Moloch, delante de nuestro Balán, delante de nuestro Adramalek, delante de Acera, delante de todas nuestras deidades, al que ustedes vean propicio y acorde para esa labor, tráiganlo. Y si sus padres se resisten, mátenlos también. Ustedes comprenden, hermanos, amigos, la maldad, la dureza, la iniquidad, las ansias de poder que tenía que haber en el corazón de un hombre de este tipo para entregar sus hijos y los hijos del pueblo de esta manera a la maldad, a las deidades diabólicas. El que esté pensando que esté aquí, yo no soy así, yo no sería capaz de eso, yo jamás haría eso. Déjeme decirle algo, antes de pensar eso, piense muy bien, porque en este tiempo a lo mejor usted no lo está entregando delante de un altar con fuego, pero cuando usted se lo está entregando a la calle, cuando usted se lo está entregando a las amistades que no son cristianas, cuando usted se lo está entregando a todas estas circunstancias que son del mundo, usted le está poniendo sus hijos en el altar del diablo, en bandejita de plata y todo. Solo que ahora no mueren físicamente. Cuando usted se lo está entregando a toda la sarta de demonios que hay en la internet, en los juegos malvados, en todas esas cosas, cuando usted se los pone y en nuestros propios hogares los permitimos, vemos lo que están haciendo y no tomamos medidas, usted está entregando sus hijos delante de la maldad, delante de los altares paganos. Ahora no mueren físicamente, pero espiritualmente mueren. Viene a la vida del hombre
muerte espiritual. Eso es por si alguno de los padres que en esta mañana estamos aquí, se nos pasa por la cabeza el pensamiento de decir, yo no soy como Manasés, yo no sería capaz. Tenga mucho cuidado, porque cuando usted lo deja a su hijo, a su hija, cuando usted lo deja en manos de todas estas cosas que no provienen de Dios, usted lo está quemando en el altar de la maldad y de la iniquidad. Por supuesto, la diferencia es que ahora físicamente no mueren como morían los de Manasés, pero la maldad sigue siendo la misma, solamente que se pone disfraces diferentes. Es el mismo pecado, pero en otro frasco. Pero el mal sigue siendo el mismo. Que Dios nos ayude y podamos tener lo necesario para que en nuestras vidas estas cosas no sucedan. Podamos tener lo necesario en Dios para amar a nuestros hijos, instruirlos, cuidarlos y no entregárselo a la maldad que en el mundo, en esta generación maligna y perversa en la que estamos viviendo, se está manifestando diariamente, sino que podamos criarlo en la disciplina y en el temor del Señor, con amor, con verdad, con justicia, con paciencia, pero eso sí, sin entregarlo a los altares, sin entregarlo al fuego de las deidades malvadas y malignas. Eso es muy importante. Sigue diciendo, versículo 6, y pasó a sus hijos por fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero. Mire, Manasés le gustaba observar los tiempos. Hasta eso es delicado, hermano. Y hoy en día esto se está practicando en gran manera. Dentro de la esfera del evangeliquismo moderno, esto se está practicando en gran manera. ¿Qué observaba Manasés? ¿Qué se dedicó Manasés a observar? Él no se dedicó a observar los estatutos, los decretos, las leyes de Dios. Él se dedicó a observar los tiempos. Y hoy en día entonces se escucha la voz por los pasillos y en todos estos lugares y estas cuevas que dicen, vienen tiempos de esto, vienen tiempos de aquello, veo tiempo, viene un nuevo tiempo, dice, viene un nuevo tiempo para esta casa, viene un nuevo tiempo para esta iglesia, viene un tiempo de fructificar, viene un tiempo de bendición, vienen tiempos que nunca se había. Oh, yo veo, estoy viendo nuevos tiempos, oh, percibo aquí, siento nuevos tiempos, dice. Todos estos personajes son observadores de los tiempos como Manasés. Porque una cosa es hacer todo eso que yo acabo de ejemplificar, y otra cosa es decir, la Escritura dice así, la ley de Jehová dice así, la Biblia dice así, el mandamiento de nuestro Dios dice así, escrito está. Esto aparece en la Biblia y de acuerdo a esta manera debemos vivir y conducirnos. Son dos cosas muy distintas, ¿verdad? Porque cuando yo digo, vienen nuevos tiempos, veo nuevos tiempos, percibo nuevos tiempos, ¿quién lo está viendo? ¿Quién lo está viendo? El que lo está diciendo. ¿Quién lo percibe? El que lo está diciendo. ¿Quién lo está aparentemente sintiendo esos nuevos tiempos? El que lo está diciendo. Pero cuando yo digo, la Biblia dice así, la Escritura dice así, ¿quiénes lo pueden ver? Todos los que estén en ese lugar reunidos, que tengan la Escritura a su alcance,
lo pueden ver. ¿Sí o no? Y se puede confiar en lo que la Biblia dice. Pero ¿cómo confiar en estos nuevos tiempos? En estos portales de dimensiones sobrenaturales y nuevos alcances, nuevos diámetros, nuevas bendiciones. Bueno, ¿qué nos dicen esta gente? ¿Cómo confiar en esas cosas si no podemos verlas? Han querido convertir la fe en el evangelio que practicó Manasés en un tiempo. Agorería, observar los tiempos. Los agoreros. ¿Sabe qué es agorería? Le voy a poner el ejemplo clarito. Esto es ser agorero. Bueno, el Señor nos proveyó y nos está dando esas 30 bancas porque vienen gente. Si el Señor está dando las 30 bancas es porque vienen gente. Vienen gente. Dios está dando esas bancas porque vienen gente que se van a sentar en esas bancas. ¿Quién dijo eso? Eso es agorería. Eso es ser agorero. ¿Quién dijo que porque el Señor dio las 30 bancas es porque van a venir gente a sentarse en esas bancas? Y si te las dio para que le regales 10 a otra iglesia que no tiene. Por decir un ejemplo, pues. Por decir un ejemplo. Pero decir que Dios dio las bancas y dio las 30 bancas porque ahora es que vienen gente, eso es agorería. ¿Qué quiere decir agorería? Que por medio de una señal externa yo digo que va a suceder algo que no ha pasado ni que no se ha visto, pero que yo digo que es así. Eso es agorería. Se cayó una cuchara, ¡pum! ¡Ay, viene una mujer con hambre! Eso es agorería, ¿se da cuenta? ¿Quién dijo que porque se caiga una cuchara viene una mujer con hambre? O porque se caiga un cuchillo viene un hombre con hambre? O porque se caigan las conchas de ajo va a haber pelea en la casa. ¿Quién dijo eso? Eso es agorería, hermano. Eso es agorería. Y eso era lo que el maravilloso Manasés, eso era lo que el maravilloso Manasés en un tiempo practicó. No, la cuchara se te cayó porque no tuviste el cuidado suficiente y se te resbaló. Más nada. ¿Qué tiene que ver el descuido que un hombre tenga al dejar caer una cuchara con que va a venir un hombre o una mujer a la casa? ¿Quién dijo eso? Después dice, a observar los tiempos y fue agorero e instruyó y tituyó encantadores y adivinos. Hermanos, leamos bien, instituyó encantadores y adivinos. Se dedicó a que los formaran, a los brujos, a los adivinos, a los encantadores. Les proporcionó todo lo que necesitaran para que llevaran a cabo brujerías y encantos. Eso es lo que significa instituir. O sea, les dio rango de validez, los evidenció, les dio vida, les dio dentro del pueblo una figura de valor y autoridad. O sea que mientras Manasés reinó, los brujos, los encantadores y adivinos eran respetados, hermano. No eran cualquiera, eran respetados. ¿Por qué? Porque Manasés los instituyó. Prácticamente, pues, los volvió una institución del Estado. ¿Se da cuenta? Todas esas cosas son
importante, ¿verdad? Después dice, encantador y adivino, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a... Mire, Manasés multiplicó. El pueblo hacía lo malo naturalmente, sin que nadie lo incitara, como el hombre de este tiempo lo hace. El hombre de este tiempo sin Dios, naturalmente en su pecado y en su maldad, hace lo malo, hermano, sin que nadie lo anime, sin que nadie lo ayude. Él hace lo malo solito. Él mismo se basta pues para hacer lo malo. ¿verdad? No necesita ayuda de otro. Pero lo que Manasés hizo fue, con toda su manera de vivir, con toda su manera de pensar, con toda su manera de reinar y de gobernar, multiplicó la maldad. Ya la maldad era suficiente en el pueblo, pero a Manasés le parecía que no, que todavía habían algunos actos viles y atroces que todavía tenían cabida para llevarlos a cabo en el pueblo, porque todavía no se había visto suficiente. Era necesario que uno de la talla, que uno de la estirpe de Manasés fuera protagonista de ayudar a Judá, de ayudar a Israel a multiplicar la maldad sobre el pueblo, porque de esa manera estarían mejor. Y puso una imagen de acera, verso 7, y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel, y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal de que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo, Debemos tener cuidado como figuras de autoridad. Debemos tener cuidado a qué estamos induciendo al pueblo, a qué estamos induciendo a los creyentes, a qué estamos induciendo. En este caso, Manasés indujo al pueblo, lo sedujo, lo atrajo, los ayudó. Ellos decían, Manasés era de estos que decía: vamos pueblo, no te rindas pueblo, sigue pueblo, vamos pueblo, no te rindas pueblo, aquí estoy contigo, sigue pueblo, vamos pueblo, sigue pueblo, no te rindas pueblo, adelante pueblo, todavía no has hecho lo malo suficiente pueblo, sigue pueblo, no te rindas pueblo, sigue, continúa pueblo, y aquí hay velas para cera, y aquí hay sangre para Moloch, y aquí ustedes tienen lo que necesiten, vamos pueblo, sigan, así era Manasés. Los indujo, los inducía a hacer lo malo, a multiplicar la maldad. Debemos tener cuidado, hermano. La iglesia debe tener cuidado. La gente de Dios, los hombres de Dios, los pastores, debemos tener cuidado. ¿A qué estamos induciendo al pueblo? El que es de Dios debe inducir a su pueblo a Dios, a la verdad, a la piedad, a la justicia, al fruto digno de arrepentimiento, al fruto del Espíritu. Y cualquier señal que se manifieste o que quiera manifestarse o que quiera tener parte y suerte en la heredad de Dios, el hombre de Dios debe decir: aquí no, para afuera. Y debemos siempre velar para que en la casa de Dios, la gente de Dios, a lo único que nosotros los induzcamos sea a amar a Dios, a obedecer a Dios, a conocer a Dios, a temer delante de Dios, a amar a los hermanos, a amarnos los unos a los otros, a sostenernos los unos a los otros,
a obedecer a nuestro Señor. No podemos inducir a ninguna cosa que no provenga del bien del Señor y del Evangelio. No coincido pastores que inducen a la gente a ser payasos, inducen a los jóvenes al baile, a la carnalidad, al materialismo, a convertirse en disfrazadores de oficio. Pero muchos de ellos, de esos jóvenes, no saben la palabra, no conocen el Evangelio, no conocen a Cristo, no conocen la cruz a donde pueden ser salvados. No coincido gente que está induciendo al pueblo de Dios en este tiempo a la brujería, hermano, a orar de maneras que parecen rituales y hechizos de ocultismo. Y le dicen a los, así se ora, le dicen a los hermanos, así se ora, ustedes tienen que orar así. Papito mi Dios, papito mi rey, papaito, mi papacito. ¿Sí? ¿Sí? Paito, paito. Induce a la gente al error, igual que Manasés. Inducen a la gente a conjurar, a hechizar, a decretar, a declarar, a transmutar, a cancelar, como si eso lo dijera la Biblia. No es concebible, hermano. A lo único que los hombres de Dios debemos inducir a los que no conocen a Dios debe ser al arrepentimiento, a la obediencia, a la cruz donde hay salvación. No podemos cometer el error de Manasés, porque por eso es que se ha multiplicado, por eso es que se ha multiplicado la maldad aún dentro de las mismas iglesias. ¿Sí o no? ¿Y a quién están provocando a ira con todas esas cosas? ¿A quién estaba Manasés provocando a ira con todas esas cosas? Y algunos dicen, voy a tener que mandar esta taza que me dan a mí, que no me le echen azúcar, porque la hormiga me llega. Y algunos dicen, Dios está con nosotros, Dios está aquí, en este lugar. Seguro. Cuidado, porque si adentro de los atrios tienes a Acera, a Adramelech, a Moloch y a Baal metido, yo dudo que Dios esté ahí con ellos. Dios está aquí en este lugar, dice. Dios está en este lugar. Ay, siento una presencia de Dios en este lugar. Algunos dicen una presencia, otros son más arrogantes y llegan al descaro de decir una presciencia. Sí, porque una cosa es la palabra presencia y otra cosa es la palabra presciencia. No es que yo estoy diciendo presencia y lo dije mal. No. Una cosa es la palabra presencia y otra cosa es la palabra presciencia. Sí, porque algunos lo dicen. Yo conozco a algunos que dicen, antes de que nosotros llegáramos a ya Dios estaba aquí. Él nos estaba esperando en esta mañana. Antes de que llegáramos a este lugar, Él llegó de primero. Él estaba aquí. Él estaba en las bancas esperándote. ¿Sí? Eso se llama presciencia. Presciencia, que significa el previo conocimiento de Dios. Antes de todo ya Dios estaba. Ya Dios sabía y ya Dios conocía. Presciencia. Pero yo dudo, ciertamente pongo en duda que donde esté Acera, donde esté Adramelech,
y donde esté el fuego extraño para ofrecer a los hijos en holocausto y en ofrenda a los demonios, yo dudo que el Dios santo, puro y verdadero, que se revela a un pueblo humilde y que le obedece, yo dudo que el Dios verdadero esté en ese lugar con ellos. Ellos dicen que Él está ahí con ellos, pero una cosa es que ellos lo digan y otra cosa es que eso sea cierto. Ya para terminar esta lectura, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Manasés decía, nosotros no nos podemos quedar atrás. Las naciones que son paganas, que están alrededor nuestro, ellos hacen lo malo delante de Dios. Pero nosotros tenemos que ser unos campeones. Nosotros tenemos que ser unos champions. Nosotros tenemos que hacer más mal que ellos. No nos podemos quedar atrás. Manasés sigue vivo al día de hoy. Nosotros no nos podemos quedar atrás, iglesia. Nosotros tenemos que ser actuales como el mundo de hoy es actual. Nosotros tenemos que ir a la par del mundo, porque nosotros de esa manera vamos a poder ganar a los que están perdidos. Tenemos que usar la misma música que ellos usan. Tenemos que usar la misma vestimenta que ellos usan. Tenemos que hablar como ellos hablan. Tenemos que hacer y comportarnos de la misma manera que ellos. No nos podemos quedar atrás. Tenemos que ser una iglesia actual. Igualito que Manasés. Igualito. Las naciones paganas, oh pueblo de Judá y de Israel, las naciones paganas que están alrededor nuestro, ellos hacen males en grande manera y ofenden al Dios que nosotros sabemos que se le reveló a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero nosotros, pueblo de Judá, no nos podemos quedar atrás. Tenemos que hacer más mal que ellos. Eso es lo que dice ahí. Lo estamos leyendo. ¿Sí o no? Y después dice, más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Habló pues Jehová por medio de su siervo a los profetas diciendo, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que el que lo oyere le retiñirán ambos oídos, y extenderé sobre Jerusalén cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo, y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en mano de sus enemigos, y serán presas y sus despojos de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Note, el Reyes, el escritor, menciona la salida de Egipto, el éxodo, menciona el éxodo de Egipto y dice: ellos han hecho lo malo, oh pueblo de Israel, dice el Señor, han hecho lo malo desde el éxodo hasta el día de hoy. Confirmamos entonces lo que la Biblia ya nos ha enseñado: la ira de Dios es tarda, pero segura, porque desde el éxodo hasta el escrito de Reyes había pasado un tiempo considerable. Pero no era que el pueblo se había conducido de la manera correcta. Todo ese tiempo ellos lo habían pasado haciendo lo malo. Se arrepentían unos días y volvían a hacer lo malo. Se arrepentían unos días y volvían a hacer lo malo. Se arrepentían unos días y volvieron a hacer lo malo. Hasta el punto que toda esa generación fue destruida en el desierto. No entraron a la tierra prometida por causa de su maldad, porque nunca creyeron verdaderamente
Pero la generación que vino después de los que murieron en el Éxodo, en el desierto, continuaron haciendo lo malo. Y el Señor había estado soportando todas las maldades y todas las iniquidades de su pueblo en gran medida. He ahí, por eso es que dije al principio que cuando la ira de Dios se manifiesta en la Biblia, no es una ira sin motivo. El atributo de la ira de Dios no es un atributo que se manifiesta o se muestra sin motivo, sin razón, sin objetividad, sin que algo verdaderamente real haya acontecido. Cuando la ira describe, cuando la Biblia describe la ira de Dios, la describe porque algo ha acontecido. Dios es justo, es santo, tiene dominio propio. Dios no es como la criatura que al instante se envuelve en ira y se enciende en fuego rechinante. No, Dios es tardo para la ira, pero su ira es segura. Y su ira se manifiesta por motivos verdaderos y razonables, por motivos justos, santos, apropiados. Dios no se equivoca. Cuando el furor de su ira se evidencia en la Biblia, es porque el hombre ha hecho lo malo delante de Dios, no una vez, no dos veces, no tres veces, sin iguales formas, sin iguales maneras, especies de males de distintos tipos, el hombre los ha llevado a cabo. Y la ira de Dios viene como causa y como consecuencia de esta circunstancia. La pregunta en esta mañana es, iglesia, hermano, amigo, pregúntate, ¿cómo estás viviendo delante de Dios? ¿Estás viviendo en maldad, en desobediencia, aún teniendo la oportunidad de sin iguales formas, como lo estuvimos viendo en predicaciones pasadas? Los asirios, Nínive, tuvieron la primera oportunidad con Jonás, no se arrepintieron. Después vino el mensaje de la ira vengadora de nuestro Señor a través del profeta Nahum para el mismo pueblo de Nínive. La pregunta en esta mañana es, ¿y tú? ¿Y yo? ¿Y tú? ¿Cómo estás viviendo? Aún teniendo las bondades y las misericordias que Dios te ha mostrado, estás delante de Él en legítimo arrepentimiento. Estás delante de Él en verdadera obediencia. Has creído realmente en el Señor, lo amas y lo obedeces, o continúa tentándole, provocándole a ira. Cuidado, tengamos cuidado, porque aunque su ira sea lenta y estemos en el tiempo de la gracia, en que nuestro Señor Jesucristo murió por cada penitente en la cruz del Calvario para salvarlo, el Nuevo Testamento también declara acerca de la ira de Dios sobre los pecadores que juegan con las misericordias, con las benignidades y las bondades del Dios eterno. Hay una gracia real, latente, prominente, visible, notable en gran manera, pero hay una verdad inescrutable, hay una verdad fuerte, sólida, inconmovible, inexorable, que describe que aún en el Nuevo Testamento Dios juzgará con ira, derramará furor, enojo y cáliz de venganza sobre todos sus adversarios y sobre todo con aquellos que han querido y quieren jugar con Dios. No oses jugar con Dios. Criatura finita que está en esta mañana aquí, no oses jugar con un poder que no conoces, que no entiendes, que no sabes cómo Él puede obrar en circunstancias, en situaciones. Si Él quisiera, pudiera borrar, raer de la faz de la tierra, no tu existencia solamente,
sino la de toda tu generación. No es bueno tomar por poco, tomar a menos. No es bueno tomar por despreciable y por repugnable las misericordias de Dios. Antes de pensar, yo no hago eso, medita. No seas pronto para hablar. Yo creo que sí lo hacen. Veo que lo hacen. Cuando el mensaje del arrepentimiento y del evangelio llega a tus oídos y lo rechazas y no te humillas a los pies de Dios, estás diciendo: vete de mí, no te quiero, aléjate de mi camino, no te necesito. Yo puedo conducir mi vida solo, de cualquier manera, y es más, me irá mejor que estando contigo. No hagamos tal cosa. No es buena. Pudiera traer muchos males, dolores, sufrimientos a la vida de quienes deseen conducirse de esa forma. De esta manera Manasés vivió. El relato bíblico, que por causa del tiempo no lo vamos a leer completo, dice que las consecuencias llegaron. Manasés fue invadido, tomado, llevado preso y cautivo por un ejército enemigo. Y dice la palabra que cuando él estaba en grande angustia, clamó y oró a Dios. O sea que el sinvergüenza sabía quién era el Dios verdadero. Como muchos sinvergüenzas de este tiempo. Y algunos dicen: es que el pastor Miguel es tremendo. Sí, ellos se ponen bravos porque yo les digo a la gente sinvergüenza. Es que no tienen vergüenza. Hay muchos que no tienen vergüenza, que tienen un rostro de pedernal, que tienen una cerviz dura, que se plantan delante de Dios y delante de todos los que andan en Dios y dicen: sí, aquí estoy en mi maldad y mi pecado. ¿Y cuál es la palabra correcta para eso? Yo creo que es sinvergüenza. Manasés clamó. La compasión de nuestro Dios lo alcanzó. Es un Dios benigno, un Dios justo, pero no juegues con Él. No juguemos con Él, porque también posee una ira demoledora. También posee una ira que trasciende toda época, todo tiempo, todo pensamiento, todo paradigma. Posee una ira real y ella vendrá sobre sus enemigos. Pero aún Manasés, en toda esta maldad que acabamos de leer, que cometió, él clamó, oró y Dios lo escuchó, lo ayudó. Así Dios quiere hacerlo. Pastor, ¿por qué hemos leído esto? Porque vamos a ir de esta manera, con este contexto de este relato ya plantado, vamos a ir a Sofonía, que es el mensaje principal de esta mañana. Esta era una introducción para que nos planteáramos en el alma lo que había sucedido. ¿Cómo estamos? ¿Animados? ¿Estamos aprendiendo? ¿Ya estamos ahí? Datos de interés. Datos de interés y muy importante de la predicación de esta mañana. Atentos. Sofonías escribió no mucho después de que Manasés terminara su reinado. ¿Se da cuenta? Por eso es que la Biblia hay que leerla toda, completa, para poder comprenderla. Y es una tarea a la cual debemos dedicar tiempo
deseo, anhelo, fervor, ánimo y ganas. La tarea del cristiano será siempre leer la Biblia. La tarea del Hijo de Dios será siempre observar y meditar en las Escrituras. A esto sí les invito, mis hermanos, obsérvenla. No observen los tiempos, observen la Escritura. Observen el mensaje de Dios. Observen la ley de Dios con tiempo, con dedicación, con anhelo, con disciplina, con hábito, con constancia, con perseverancia. Y sobre todo, con el deseo de que nuestra alma sea penetrada para ser regenerado. Amén. Y para conducir, para caminar a la luz de la palabra. Amén. Lámpara es a tus pies, a mi pie, tu palabra. Lámpara es a mi pie, tu palabra. Quien sea cristiano y todavía no se haya enfrentado o se esté enfrentando a todo el mensaje de la Biblia, leída, estudiada y meditada sistemáticamente, la lámpara la carga por la mitad. Carga una lámpara a media luz. Pero lo importante es meditarla, estudiarla progresiva y sistemáticamente. Cuando digo progresiva, me refiero a que no es que ella te va a ir cambiando poco a poco. Me refiero a que si empezaste con 10 minutos un día, ojalá después de un tiempo ya no sean 10 minutos sino una hora. Si ahora has alcanzado una hora de lectura, ojalá en un tiempo deje de ser una hora y comiencen a ser 3. Si en un tiempo te sometías a la lectura de 3 o 4 capítulos bíblicos, ojalá en un tiempo puedas hacerlo a 10 y a 15 capítulos bíblicos diarios. Es lo que se requiere. Es lo que debemos hacer. Yo estoy pidiéndole mucho al Señor porque quiero continuar creciendo. Amén. Me siento y llego a 10, 8 capítulos diarios por libro para el estudio, pero quiero leer más. Me hace falta tiempo. Por eso es que decía en la reunión de planificación de que yo no voy a dejar de usar mi tiempo, de buscar a Dios, de intimar con Dios, de buscar la comunión, de observar y de meditar sus mandamientos para convertirme en un mercadólogo o en un pastor de marketing y relaciones públicas. Lo siento, no lo haré. Habrán cosas a las que no podré ir. Habrán cosas que a lo mejor no las puedo atender en el momento, pero estoy atendiendo una que es más importante. Porque cuando yo me pare aquí, viviré y hablaré la verdad. Amén. Sí, porque para usted leer 8 y 10 capítulos bíblicos, no los va a leer en una hora. Y no solamente leerlo, observarlo, estudiarlo, detallarlo. ¿Por qué dice eso? Eso se requiere un tiempo de estudio, ¿verdad? A eso me refiero cuando digo progresiva, sistemáticamente y habitualmente el estudio de la palabra. Sofonías escribió no mucho después que Manasés terminara su reinado. Manasés reinó aproximadamente 50 a 55 años. La cosa no fue 3 días, hermano. Lo que leímos de Manasés, lo leímos muy rápido, ¿verdad? Eso le pasa a la gente cuando lee la Biblia, que como la leemos así, la gente cree que eso pasó, esto pasó hoy, después esto pasó mañana y eso fue así, No, hermano, eso pasó en un transcurrir, en un lapso de tiempo y espacio que la Biblia no describe en un capítulo, pero lo que la Biblia describe en ese capítulo sucedió en años del tiempo. El reinado de Manasés fueron de 50 a 55 años, reinó Manasés y reinó en Judá. Se conoce que Manasés fue uno de los peores reyes de Israel. Un título no bueno.
Manasés fue uno de los peores reyes de Israel. Y dice, Manasés había logrado adoración de ídolos, el sacrificio de niños. Estas prácticas se volvieron casi común en Israel. En todos lados era común en Israel ver un altar en las casas, en el templo, un altar con candela y los muchachitos gritando, quemándose. Eso era común. Esa práctica se volvió común en el pueblo de Israel. Usted pasaba por esta calle y había la oportunidad de que en 2 o en 3 casas usted escuchara los gritos. Y cuando escuchaban los gritos, la gente, ya sé lo que están haciendo. Están adorando a mi clon. ¡Oh, qué buena ofrenda! Hoy presentan a Moloch y a Baal. Eso se había vuelto común en el tiempo de Manasés. Estos son datos de interés. Porque de esta manera entonces entendemos y podemos comprender por qué la Biblia describe el atributo de la ira de Dios. ¿Por qué causas vienen? ¿Cómo se manifiesta el atributo de la ira de Dios? Que como dije al principio, no es como la suya, no es como la de una criatura, no viene sin motivo, no viene sin causa, no viene de un día para otro. Cuando la ira de Dios aparece en la Biblia, es porque hay motivo, causa y razón suficiente. Y el Dios santo y eterno ha juzgado y ha considerado necesario la copa de su furor. ¿Quién me dirá que no? ¿Quién dirá, creo que no es necesaria la copa de tu furor? Creo que con bienes, que con dotes, que con tierras y cosechas, nosotros estaríamos seguros. Creo que te has equivocado, eterno, portentoso y poderoso. La copa de tu furor no creo sea el remedio para tu pueblo. ¿Quién podrá decir eso? Cuando Dios ha considerado que su ira y su furor son el remedio y la alternativa para bendecir a su pueblo, lo hará. Y parece curioso que se use la palabra bendecir a su pueblo cuando hablamos del atributo de la ira de Dios. Pero lo repetiré para que en las mentes, las almas y corazones se plasme. Cuando Dios considere necesario derramar la copa de su ira para bendecir a su pueblo, lo hará. Pastor, ¿cómo es eso de bendecir? Sí, Él bendecirá a su pueblo con la copa de su ira, porque con su ira raerá, arrancará, destruirá, consumirá como hojarasca el mal y el pecado que entre su pueblo exista, y de esa manera su pueblo será bendecido con el bien, limpieza y santidad que proviene de Dios. Pero hay una ira que Dios derramará, que es para destruir a todos los habitantes de la tierra que se hayan constituido en sus enemigos y adversarios. La ira de Dios es múltiple, abrasadora. La ira de Dios es santa. Piensen en esto, hermano. Si al principio de la creación la ira de Dios no hubiese sido derramada a través del diluvio y el pueblo de Dios avisado a través de Noé, ¿cómo sería el mundo de hoy si las generaciones malvadas, malignas y perversas que vivían cuando Noé estuvo vivo las hubiesen dejado respirar, multiplicarse y propagarse en la tierra? ¿Cómo sería el mundo de hoy? ¿Hay maldad? Sí. Y si los que murieron en el diluvio Dios no hubiese considerado justo, pertinente y correcto que murieran, ¿cuánta no sería la maldad de hoy? Sería mayor.
Entonces cobra sentido cuando he dicho que la ira de Dios en momentos es derramada para bendecir a su pueblo. Porque por medio de la destrucción de los malvados en la época de Noé, el pueblo de Dios fue bendecido. Si el Señor no hubiese considerado necesario destruir a Sodoma y Gomorra por medio de fuego y azufre, ¿cómo sería la maldad del mundo de hoy si los de Sodoma, los sodomitas, si los de Gomorra hubieran multiplicado sus generaciones, su descendencia, y aquella primera ciudad de Sodoma y Gomorra no hubiera sido destruida? ¿Cómo sería el mal de este tiempo? Peor. Pero Dios consideró que era justo, bueno, necesario, útil y santo destruir a Sodoma y Gomorra por causa de su maldad. Y de esa manera el pueblo antiguo de Dios fue bendecido. ¿Se da cuenta? Que es cierto. Dice en los datos de interés que estamos conociendo de Sofonía, que los adoradores de las estrellas, aún en el templo de Dios, se habían multiplicado. También Manasés multiplicó y constituyó la prostitución de todo tipo, aún dentro del templo. En el templo se hacían orgías como sacrificio, como ofrenda a aquellos dioses paganos. Orgías de hombres y mujeres dentro del templo de Dios. La lascivia, la lujuria, el sensualismo entró dentro del templo de Dios. Mujeres mostrando su cuerpo llenas de pecado, borbollantes de lujuria, comportándose como animales irracionales, con hombres de todo tipo y con mujeres de todo tipo. La explosión de lujuria y de maldad dentro del templo. Eso Manasés lo llevó a cabo en su tiempo. También dice que derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera hasta llegar al extremo de la tierra. Eso está en Segunda de Reyes 21, versículo 16. ¿Por qué leímos la historia de Manasés? Porque el profeta que hablará ahora en la Biblia, su nombre es Sofonías. Y Sofonías vivió en un tiempo contemporáneo a Manasés. O sea, cuando el reinado de Manasés terminó, a los pocos años o un tiempo después, Sofonías fue levantado como profeta. Pero el mal y la maldad que estaba en el pueblo eran los destellos, las costumbres y las maldades que Manasés había instituido en el pueblo cuando gobernó. Por eso que es interesante saber, porque algunos acuden a Sofonías y no entienden de qué Sofonías está hablando. Algunos acuden a Sofonías y no saben por qué Sofonías está diciendo estas cosas, ni en qué tiempo vivió Sofonías, ni a qué pueblo se refería. Pero ahora usted y yo podemos entender que Sofonías vivió en el tiempo cercano, contemporáneo al reinado de Manasés. Aquí por eso en el capítulo 1 describe el profeta Sofonías el día de la ira de Jehová. El Señor había soportado todas las maldades, todas las plagas, todas las iniquidades, todo lo inicuo que Manasés había propagado en su pueblo. Pero la ira de Dios
el mensaje de la ira de Dios, el atributo de la ira de Dios llega como respuesta de un Dios santo y un Dios verdadero. Y dice, palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Joasías, hijo de Amón, rey de Judá. Ojo, primero reinó Azaquías, primero reinó Ezequías, después reinó Manasés y después reinó Amón. Primero reinó Ezequías. Ezequías era el padre de Manasés y fue un rey justo, bueno, recto, íntegro delante de los ojos de Jehová. Pero su vástago, su hijito Manasés, no hizo lo mismo. Escogió por decisión propia el camino de la maldad, el camino de la desobediencia, el camino del error, el camino de las tinieblas. Y después que reinó Manasés, reinó Amón, un hijito de Manasés. Y también dice la Biblia que hizo lo malo en gran manera y siguió todos los pasos de su padre. Dice, verso 2 dice el Señor, hablando acerca de su ira, dice, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Una de las características de la ira de Dios, hermano, atento, abra la mente, abra el corazón, abra el alma. Una de las características de la ira de Dios es que su ira destruye, hermano. Cuando la ira de Dios es manifestada para destruir. La ira de Dios jamás se manifestará para acariciar a alguien. La ira de Dios cuando se manifiesta es para destruir. Pero sabemos que cuando Dios considere necesario destruir a alguien, sabemos que lo hará por razones santas, justas, verdaderas y correctas. Él jamás osará destruir a un hombre sin que el hombre lo merezca o sea merecedor del castigo. Pero el Señor dice que el día de su ira levanta al profeta Sofonías para decirnos, para decirle a ellos y para decirnos a nosotros hoy que el día de la ira de Jehová vendrá, viene, se acerca, es real, está descrito en las Escrituras. Y la pregunta que usted debe hacerse es, ¿cómo está viviendo delante de Dios? ¿Cómo está su alma y su corazón delante del Evangelio y de la oportunidad de arrepentimiento que ha tenido? Si usted continúa adverso a Dios, usted se está constituyendo en merecedor y en recibidor de la ira del día del Señor, si usted no cree y se arrepiente. Porque la esperanza está en creer y arrepentirse. Pero si este día aconteciera y usted continúa en su vana manera de vivir, usted también será destruido por el furor y el ardor de la ira de Dios. Por eso que estos temas nadie le gusta hablarlo. Porque parecen como aburridos. Pero será aburrido conocer lo que el Señor dice acerca de Él y del atributo de su ira y lo que vendrá. ¿Será aburrido eso para un cristiano? No. Posiblemente estos temas en la iglesia no se llevan a cabo porque no va a traer muchos beneficios, hablando en lo referente a lo económico. Pero en el corazón de los hijos de Dios, esto traerá grandes bienes para el alma. Porque podrá el Hijo de Dios saber que su Dios es justo. Después dice, versículo 3,
Destruiré los hombres y las bestias. Destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Y cortaré a los impíos. Y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. ¿A quién cortará? A los impíos. ¿Cómo es eso? Que los va a cortar y los va a destruir. ¿No dicen algunos sectores que Él los ama? Que Él ama al pecador, pero aborrece al pecado. Ama tanto al pecador que le promete seguro, sin falla, le promete destruirlo, cortarlo y raerlo de la faz de la tierra. Hay una enseñanza bíblica acerca del amor de Dios, que es a donde muchos han fallado, y es la confusión que ha venido a las iglesias en este tiempo. Hay una doctrina del amor de Dios que se conoce como el amor de Dios benevolente. El amor benevolente de Dios, el amor benigno de Dios. Pero la enseñanza continúa diciendo, el amor complaciente de Dios es otra cosa. Dios no se complace en la maldad. Por eso es que no ama a quienes andan en maldad, porque no se complace en ellos. Pero en el amor benigno o en la misericordia, todavía muchos de los impíos conservan la vida. Eso es lo que se conoce como el amor benevolente o benigno, o la misericordia de Dios, que lo estuvimos viendo en el atributo de la misericordia de Dios. Pero el amor complaciente de Dios, Él dijo un día, la voz del cielo habló y se abrió el cielo y dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y Él es un Dios que se complace en la verdad, en la justicia, en la santidad. Por eso es que los impíos serán raídos, cortados y destruidos de la tierra, porque nuestro Dios no se complace en ellos. Por tanto, es falso de toda falsedad aseverarle a un impío que Dios lo ama. Lo que es correcto es aseverarle a un impío, el Dios eterno ha tenido misericordia de ti, pero no juegues con ella, porque Él no se complace en tu manera de vivir. Él está airado en tu pecado y en tu maldad, como lo dice el Salmo 7:11. Él cortará a los impíos. ¿Se da cuenta? La ira de Dios se manifiesta rayendo, que significa arrancando de raíz, que no quede ni una partícula de la raíz en la tierra. Eso es lo que significa raer, borrar, desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Dios rae, arranca, destruye, su ira lo hace. Hermano, ¿es acaso estas cosas no son importantes? ¿Es acaso estas cosas no son buenas? ¿Es acaso estas cosas no acrecientan el temor en el corazón de los piadosos? Sí. Ningún hombre que conozca a Dios y lo ame querrá ser raído de la tierra por su propia voluntad, por su propia maldad, por andar practicando la maldad y el pecado. Cuando un hombre que ama a Dios sabe que ese Dios dice en su palabra que en el día de su ira y con su ira Él raerá a los impíos de la tierra, pregunto, ¿ese hombre querrá volverse a convertir? ¿Ese hombre querrá volverse a convertir en un impío? No. Número uno, porque el Espíritu Santo habita dentro de él y ya ha sido cambiado en un hombre nuevo. Y número dos, porque sabe que su Dios, tal cual como la Biblia lo describe, traerá
ira sobre los impíos. El problema es que muchos en este tiempo creen que pueden pecar, jugar. Peco y me arrepiento, peco y me arrepiento, peco y me arrepiento, peco y me arrepiento. No pasa nada, peco y me arrepiento. Juguemos al jueguito de pecar y arrepentirme. Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. Sí soy, no soy. Sí soy, no soy. Medio soy, sí soy, no soy. Ese es el jueguito que algunos en este siglo han comenzado a practicar. ¿Por qué? Porque ellos no saben. Porque ellos no saben que ese no soy o ese medio soy te constituye en una cosa que se llama impío, malvado, inicuo. Y a los impíos no les irá bien. Ahora, si usted voluntariamente escoge el mal, y escoge el dolor, y escoge el sufrir, y escoge el estar sin Dios, eso ya es una decisión personal, y usted tendrá que cargar con los dolores de ella. Pero si aún sabiendo estas cosas, un hombre no creyere y se arrepiente, sabrá entonces lo que tendrá que esperar que le sobrevenga. ¿Sí o no? No estará engañado creyendo que no pasa nada. No, sí pasa. Y puede pasar. Y la Biblia dice que va a pasar a los impíos que han rechazado al Señor. Pregúntate, ¿tú qué eres hoy delante de Dios? ¿Qué eres hoy delante de Dios? ¿Qué eres hoy delante de Dios? ¿Hijo o impío? ¿Hijo de Dios o malvado? ¿Qué eres hoy delante de Dios? Verso 4. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén y exterminaré de este lugar los restos de Baal. ¿Quién había traído a Baal? Uno de ellos que había sido usado para instituir con gran fuerza y vigor el culto a Baal, Manasés. Pero el Señor dice, exterminaré. Ese sí que es exterminador, peor que Terminator. Mejor. Ese extermina con eficacia más potente que la de Schwarzenegger y la parte 4. O Revelation, la revelación de las máquinas. Este sí que es una máquina para exterminar. Temible. No se le escapa nada. Tiene un radar que detecta toda partícula de movimiento. Tiene visión nocturna, de movimiento, de calor, de todo. Ni que te escondas bajo las piedras. Los mejores radares de las potencias del mundo: Corea del Norte, Corea del Sur, Rusia, China, Inglaterra, Estados Unidos, todos los países juntos con las mejores armas masivas de destrucción no se comparan con la manera en que Dios puede exterminar todo resto de maldad, toda partícula de pecado. Eso representa Baal, pecado, maldad. Y él dice, me gusta ese término que nuestro Dios usa, dice, exterminaré. Suena contundente, ¿verdad? No da lugar a titubeo, ¿verdad? Por eso es que ya vimos en Nahum que dice, él no necesita 2 golpes ni 2 ocasiones para destruir a sus enemigos. Con el primero, listo, lo fulmina. Qué bueno que la palabra de Dios diga estas cosas. Y qué bueno que nosotros las creamos y las aprendamos y las conozcamos y las enseñemos a otros con toda humildad, pero con toda verdad.
Porque eso dice la Biblia, que hará la ira de Dios en aquel día sobre todos aquellos que no se hayan puesto a cuenta o que no quieran ponerse a cuenta con el Señor. Porque ojo, hay algunos que no se han puesto a cuenta con Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Pero hay otros que no quieren. Escuchen, pero hay otros que no quieren ponerse a cuenta y arrepentirse de verdad con el Señor. Hay algunos que todavía no lo han hecho. Para ellos el castigo es más tolerable. Pero hay otros que no quieren, que es una cosa muy distinta. Porque representa teniendo la oportunidad, no querer. Eso sí que es peor. Y se debe temer. Sigamos la lectura de Sofonías capítulo 1, en su versículo 4. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de y el nombre de los ministros idólatras con su serán exterminados, raídos, destruidos. Ya ellos tienen su galardón y su premio seguro. Ministro idólatra, que te encuentras en el templo de Jehová, que han metido dentro del templo adoraciones y cultos extraños a Acera, a Dramalek, a demonios, a filosofía, a humanismo, a gnosticismo, a metafísica, a todas estas cosas que no provienen del Evangelio. Ministros y sacerdotes serán exterminados, destruidos, raídos con la ira de Dios. ¿De qué vale? Pregunto, entonces, ¿de qué vale tener un lugar maravilloso, lleno de lujos, portentoso en comodidades, aires semejantes a los del Polo Norte, butacas semejantes a las de hoteles 5 estrellas, manjares y delicias a su diestra, poder, trajes de lujo, carros, mansiones, placeres, pleitesías de los hombres, cultos a sus propios nombres, ¿de qué vale, ministro y sacerdote de este tiempo, tener todas estas cosas y el día de la ira de Dios ser destruido, exterminado, raído con la ira de Dios? ¿De qué vale? ¿De qué valdrá? Porque en el contexto de Sofonías, cuando Sofonías fue levantado para llevar esta palabra, era lo que estaba pasando. Los ministros y los sacerdotes del templo eran idólatras. En vez de enseñarle a la gente a buscar a Dios, le enseñaban a la gente a idolatrar las cosas que no eran Dios. Y si hacemos exégesis correcta del texto, ¿acaso en este tiempo los que han sido constituidos como obispos y pastores y ministros de la obra de Dios no están enseñando de igual manera a idolatrar cosas en este tiempo que no son Dios, que no son del Evangelio, que no son buenas? Sí. La respuesta es definitivamente sí. La exégesis del texto es correcta. Se sigue mostrando en este tiempo que tales ministros metidos y ocultos en la casa de Dios están haciendo estas cosas. Y muchos siguen siendo engañados. Y muchos están siendo convertidos no en cristianos, no en evangélicos, en idólatras. Pero la ira de Dios vendrá sobre todas estas cosas, porque Él las conoce bien. Él conoce tu corazón.
conoce el mío, conoce tu pensamiento, conoce el mío, conoce las intenciones de los que están sobre la casa de Dios. Y Él sabrá cómo pagar. Nuestra oración es que estos personajes creyeran y se arrepintieran y volvieran por la senda de la verdad. Pero si ellos deciden continuar por la senda del error, de la idolatría y de los demonios, entonces la ira de Dios los juzgará, caerá sobre ellos. Dice, con esto terminamos por hoy. Verso 5. Y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, ¿se da cuenta? Ahora no lo hacía solamente Manasés en el templo, sino que lo hacían en las azoteas de las casas, en los terrados, arriba. Ojo, vente mi amor, te voy a mostrar las estrellas. Te voy a mostrar las estrellas. Vamos a contemplar esta noche estrellada. Te regalo todas esas estrellas, mi amor. Tú eres como una de ellas. Vamos a contemplarla. Idolatría. El hombre idolatrando la creación. El hombre rindiéndole culto a la creación. La creación nos comunica el poder de Dios. La creación nos comunica las verdades de Dios. Pero ni aún a la creación nosotros debemos idolatrar ni rendir culto. Nosotros no debemos admirar las estrellas. Osas admirar la estrella. Y no pasa por tu pensamiento admirar al fundador y creador de quien puso tal brillo, tal majestad en ese astro celeste. Insensato y finito eres cuando piensas en tales tonterías. ¿Cómo deleitarse en el brillo de las estrellas y las formas que tienen, y no deleitarse y admirar a quien creó, al creador de aquellas estrellas que podemos ver al caer la noche? Y a los que se postran en los terrados, que se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Miclón. Noten, ¿qué son? ¿Qué serán ellos? Juran por Jehová y juran por Miclón. Dicen tener a Dios, dicen creer en Él, pero también tienen su salida de emergencia. Aquí en Venezuela sería la pastora o la impostora, José Gregorio, la Chiquinquirá, la Rosa Mística, la Guadalupana, el Nazareno de San Pablo, San Benito, San La Porra, San Tomás. Juran por Jehová y juran por San Negrito y Porra. Juran por Jehová y juran por Changó y Mala Bárbara. ¿Se da cuenta? La ira de Dios se revela desde el cielo con justicia contra toda impiedad de los hombres que con mentira detienen la verdad de Dios. Eso testifica el libro de Romanos. Y hacían muchos en este tiempo. Juran por Jehová, pero también tienen su muñeco, su demonio, su yeso, su ídolo, y quieren usar los dos.
no son cristianos, no son hijos de Dios, no han conocido al Señor, no se han arrepentido, no han nacido de nuevo. Si lo hubieran hecho, su único y verdadero Dios sería el Dios santo, celoso, que no comparte su gloria con nadie. Jehová es su nombre, Cristo es su Hijo, y el Espíritu Santo es poseedor de estos tiempos de la iglesia en medio nuestro. Los tres son uno, primera de Juan 5:7, y los tres constituyen la deidad, y Él es nuestro único y verdadero Dios. No hace falta venerar, idolatrar, ni nombrar a ningún otro Dios, ni demonio, ni muñeco. Por esta causa, la ira de Dios viene sobre tales personas y vendrá. Si no se arrepienten, el atributo de la ira de Dios caerá sobre ellos, porque es real, vigente, pertenece a la enseñanza de la doctrina de Dios. Así como todos los otros atributos de Dios son pertenecientes a Él, su ira también es perteneciente. Y la iglesia de todos los tiempos y de este tiempo necesita conocer la enseñanza de la doctrina de Dios. Amén. Sus atributos, que incluyen su ira. Esperanza latente está. Busca a Dios. Arrepiéntete. Levantémonos en esta mañana, ya casi llegado al mediodía. Levantémonos con corazón dispuesto delante de Dios. Y si hoy tuvieras que arrepentirte, si hoy tuvieras que poner tu vida a cuenta con Dios, mi consejo es que lo hagas. Hay esperanza. De esa manera, la ira de Dios dejará de estar sobre ti. Porque la Biblia testifica claramente en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36, que los que rehúsan creer en el Señor Jesucristo, los que rehúsan creer en Él, no verán la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre ellos. Pero hoy hay una esperanza. Él no quiere destruirte sin motivo o sin causa. Él quiere salvar a todos los pecadores que crean y se arrepientan. Pero es necesario enseñar a la iglesia que la ira de Dios es real, verdadera, vigente, como Dios es. Porque Dios es real. Dios es verdadero. Él es vigente en todas las épocas y edades. Y sus atributos también lo son. Oremos, hermano. Que nos acompañe el músico con el instrumento. Y en esta mañana oremos delante de Dios. Pidamos su auxilio, su socorro. Vete de aquí regocijado en este día de que tienes un Dios santo, justo. Él no es como otras deidades. A Él no podrás comprarle con ninguna cosa que no sea verdad. A Él no podrás inducirlo. A Él no podrás falsificarle un arrepentimiento. Tienes un Dios. Hay un único y verdadero Dios, justo, santo, real, verdadero, con atributos de gran poder, con atributos de grande hermosura. A Él demos gloria en esta mañana. Te ha dado la oportunidad de estar en su casa. Te ha dado la oportunidad de poner tu vida a cuenta para con Él. Búscale y Él te salvará. Cree en Él y escaparás de la ira. Que a ti tu pueblo te adora.
levantando mano santa al cielo, esperando ver a Cristo su regreso. Venga buscando a glorificarlo. Somos tus hijos, somos tu pueblo, somos tu iglesia, tu amada iglesia. Somos tus hijos, somos tu pueblo, somos tu iglesia, tu amada iglesia, te adoramos santo, santo, santo. Te adoramos santo, 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 santo. Somos tus hijos, somos tu pueblo, somos tu iglesia, tu amada iglesia. Somos tus hijos, somos tu pueblo, somos tu iglesia, tu amada iglesia. Señor, gracias por la misericordia que en esta mañana nos ha expresado a todos los que estamos aquí. Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. Levantaré muchas generaciones y su tierra sanaré, dice el Señor. Oh, 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 oh. Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. Levantaré muchas generaciones y su tierra sanaré, dice el Señor. Oh, 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 oh. Restauraré lo que comió la oruga, lo que la langosta destruyó. Levantaré muchas generaciones y su tierra